segmento de entrevistas, la jornada de este lunes con nuestro primer invitado, Claudio Fermín. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por estos minutos que vamos a poder conversar en esta coyuntura tan importante para el país. Han sido semanas de mucho hablar sobre lo que ocurre entre Venezuela, los Estados Unidos, y este fin de semana, bueno, todo de alguna manera toma un giro inesperado, porque empezamos a hablar de diálogo, algo que parecía imposible o que no estaba dentro de la narrativa de los actores políticos a este fin de semana, cuando se hace pública esta carta o parte de esta carta por Reuters. La confirma también el gobierno de Venezuela. La respuesta de Trump no es ni afirmativa ni negativa, pero las declaraciones de Grenell hace unos días también hablan, bueno, de eso, que el diálogo no está sepultado en medio de, recordemos todo lo que hemos hablado de las tensiones y los operativos militares en el Mar Caribe, los despliegues militares de Venezuela. La democracia es fundamentalmente convivencia. En muchas ocasiones se la simplifica, hasta se la desnaturaliza cuando pretende limitarse la democracia a 2 leyes, a 3 reglamentos, a un deber o a un derecho. Eso forma parte de la cultura de la convivencia. Pero la convivencia va más allá. La convivencia es comprender, la convivencia es aceptar, entender las normas de una sociedad. Yo veía junto contigo el noticiario antes de que comenzara la entrevista, conflictos terribles en Palestina, algo doloroso y que el mundo entero lo ha protestado, conflictos en Brasil, una gran asamblea que parecía más bien un festival para dar el pésame a sus amigos por el fallecimiento de este señor Kirk. Es decir, en todas partes los conflictos tienen un abono que se riega rápidamente. En cambio, las soluciones, la convivencia, tiene sus dificultades. Y tiene sus dificultades porque en paz, en armonía, pues no prosperan muchísimas tendencias políticas, no prosperan muchísimos discursos. Nosotros, con este conflicto que tenemos en las aguas del Caribe, con este desentendimiento tan grave que tenemos con el gobierno actual de los Estados Unidos, observamos esas actitudes, Carlos. Observamos gente que festeja el conflicto, gente que está de pláceme porque va a pasar algo, y observamos millones de personas que viven preocupadas porque ese no es el hábitat para un país normal. Venezuela necesita tener una atmósfera y una geopolítica de paz. Esa carta que se publicó hace 2 días del presidente Maduro al presidente Trump, que me parece muy oportuna, porque es una carta dirigida al presidente Trump, claro, pero es una carta testimonio para que la lea el mundo, para que quede constancia de que el tráfico de drogas no tiene a Venezuela como un punto neurálgico, que el 80 y tanto, 90 y algo %. Bueno, ya había informes previos, claro, de organismos internacionales, no del gobierno venezolano. Sale por otros países. Entonces, esa carta testimonio es una carta dirigida al presidente Trump, pero también es un recordatorio a otros países del mundo que conocen esa información y que conocen de las gestiones que Venezuela ha hecho ante los Estados Unidos. Si es que es público y notorio que Venezuela y Estados Unidos han tenido relaciones periódicas permanentes a propósito de Chevron, que Venezuela y Estados Unidos han tenido relaciones permanentes, sistemáticas, a propósito de los vuelos que a cada rato llegan con migrantes venezolanos, que Venezuela y los Estados Unidos han tenido relaciones permanentes recibiendo embajadas y recibiendo comisionados. Entonces, presentar el rostro del conflicto final, de la hora final, es un discurso provocador, es un discurso interesado, y lo que hay que hacer es eso que se está intentando. Ver cómo recuperamos un ambiente de entendimiento, ver cómo nos vinculamos a quienes quieren la paz. En los Estados Unidos de América, en los sectores de poder, hay gente que está auspiciando la confrontación, como Rubio, así como en Venezuela hay gente que se deleita auspiciando
la guerra a muerte, la confrontación. Y hay gente que está procurando el diálogo, los Grenell. Digo los Grenell porque no es solo Grenell. Uno observa en la Casa de Representantes y en el Senado norteamericano gente que está increpando al gobierno de los Estados Unidos, a Rubio, a Trump, y les dice, bueno, ¿con qué fundamento legal usted declaró la pena de muerte a 12 navegantes, a 12 marineros o a 12 pescadores, lo que hayan sido? ¿Con qué base legal? Incluso nos toca hacer una pausa y hablamos de eso al regreso. Incluso cuestionando la efectividad de todo este despliegue en función de los resultados, porque estamos hablando de un despliegue militar ha dicho el gobierno de Venezuela, bueno, más de 1.200 misiles, hay buques, destructores, militares, aviones en Puerto Rico, y hasta ahora lo que ha sido público que ha tenido como efectividad este operativo son 2 lanchas, de manera pública es lo que hasta ahora se ha mostrado, ¿no? Y también ahí viene ese cuestionamiento sobre cuál es el trasfondo real de este despliegue para los resultados que hoy ha tenido. Claudio Fermín está con nosotros en estudio, 6:59 minutos de la mañana, la pausa y seguimos con más. Bien, inicia nuestra segunda hora hoy conversando con Claudio Fermín sobre política, sobre lo que está ocurriendo en la coyuntura geopolítica con estos despliegues militares en el Mar Caribe, que bueno, se enmarcan dentro de, como mencionábamos en la parte anterior, un mundo que está en conflictos. Europa tiene sus propios conflictos, que algunos son conflictos armados, lo vemos en el este de Europa. Otras regiones del mundo también están en un conflicto significativo. Venezuela y todo nuestro continente, de alguna manera, salvo algunos casos puntuales, caso Ecuador con algunos conflictos armados, caso Colombia, es una región en paz, ¿no? Y este despliegue militar ha puesto en alerta a gobiernos que incluso después del 28 de julio llegaron a distanciarse un poco del gobierno de Venezuela. Ha llegado a poner en alerta a toda la región sobre lo que significaría un despliegue militar de esta magnitud o una acción que no sea precisamente la que dice el gobierno de los Estados Unidos, que es la lucha contra el narcotráfico, sino aquellos que temen que por eso decíamos el tema de los resultados, un despliegue militar de esta magnitud que solo ha significado en 2-3 semanas que han destruido 2 lanchas, además cuestionados por organismos internacionales las formas como se dieron, y otros gobiernos que dicen, puede haber algo más allá, y esto traería una inestabilidad para la región, que es el caso de una intervención militar, una invasión o una agresión armada a Venezuela. Yo recuerdo, Carlos, algo difícil a veces de comprender, pero recuerdo que cada vez cuando había un conflicto armado en el Medio Oriente, que han sido en las últimas 6 décadas, pues recurrentes, pero cada vez que se presentaba una guerra, una miniguerra, una confrontación armada, digo miniguerra en el sentido de que fuese fugaz o solo entre 2 actores, en Venezuela no faltaba gente que ponía buena cara, porque pensaban con cierta razón que a cada vez que se presentaban estos conflictos armados, pues iba a entorpecerse la producción de petróleo o el transporte de petróleo en esos países productores del Medio Oriente. Iba a generar un incremento en el precio. Eso iba a generar un incremento en el precio e iba a favorecer no solamente el precio, sino que iba a favorecer la condición de proveedor seguro que Venezuela siempre ha tenido. Entonces existía como ciertas alegrías de tísico, ¿no? Como cierto contento por el mal de otros cada vez que había un problema para que aumentara el precio. Pero esta recurrencia, estos conflictos que se han convertido en perpetuos, más que en recurrentes, algo que no cesan, le han enviado un mensaje también a ciertos círculos de poder en las grandes potencias y en los Estados Unidos a cierta tendencia política. Bueno, si eso es así, ¿cuál es el más confiable? ¿Cuál es el que tenemos más cerca? ¿Cuál es el más débil desde el punto de vista geopolítico sobre el que podemos nosotros actuar? Venezuela. Es decir, hay una motivación, siempre ha habido una motivación y un deseo de ponerle la mano encima de los recursos naturales de cualquier país débil o indefenso. Pero cuando las alternativas para esos recursos naturales están en permanente guerra, están en permanente dificultad, se hacen mucho más atractivos los países estables. Claro. Y si esto coincide con la llegada de un gobierno
que está desarrollando aquella vieja política, aquella vieja tesis de James Monroe, que ya es una tesis que tiene 200 años, cuando en 1823, que fue uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, Monroe, desarrolló aquella tesis de América para los americanos, que en el fondo era un mensaje a García. Recuerden que estamos hablando de 1823, es el momento cuando en ese territorio que hoy se ocupa esa nación que son los Estados Unidos de América, en ese territorio estaban domiciliados colonias francesas, colonias españolas, colonias británicas, asentamientos humanos europeos. Y esa doctrina de Monroe de América para los americanos, lo que significaba en el fondo, no queremos más europeos aquí, todo esto es nuestro territorio. Y ese viejo concepto de todo esto es nuestro territorio, este es nuestro patio trasero, bueno, se ha revitalizado con Trump. Todo lo que tiene que ver con Canadá, lo que tiene que ver con el Golfo de México y la apropiación de ese nombre, lo que tiene que ver con el Canal de Panamá, lo que tiene que ver con el Caribe y con Venezuela. Es decir, algunos pudiesen pensar de manera inocente o ingenua que esto es algo, vamos a decirlo, contra Nicolás Maduro o contra el gobierno de Venezuela o contra Venezuela. Sin duda lo es, pero lo es inserto en una estrategia mayor. Es la voracidad de un criterio político que se siente dueño de los territorios de este hemisferio, se siente dueño de la vida de la gente. Lo que pasó con esa embarcación, Carlos, donde asesinaron, dicen que eran 12 los navegantes, los tripulantes de ese peñero, los ocupantes, y bueno, ¿y qué delito habían cometido? Se procesó el delito, se les interrogó. Claro, o incluso como también hubo un uso progresivo de la fuerza, es lo que no queda claro, de simplemente mostrar que se bombardeó una lancha. Se fue condicionando el ambiente, se fue creando toda una atmósfera en la que mucha gente seguramente aplaudiría. Qué bueno que asesinaron a estos narcotraficantes, que la gente no sabe, y si lo eran, y en el caso de que lo fuesen, bueno, ¿dónde está el juicio? ¿Dónde están las pruebas? Es decir, estamos en una situación terrible. Por eso digo que todos los Grenell, no solamente el señor Grenell, sino que todos los que tienen una posición similar, senadores norteamericanos que están protestando este uso desmedido del poder, medios de comunicación norteamericanos que están protestando toda esta intimidación y esta creación de un falso clima para agredir a Venezuela y para generar una situación de hecho. Bueno, todo esto tiene que tener un impacto particular en el país. Si se está produciendo este asombro por parte de estos sectores, ¿cómo no se va a producir este asombro en Venezuela? Por eso tiene mucho sentido esta Comisión por la Soberanía y la Paz, en la que se congregaron empresarios, comunicadores, cultores, artistas, religiosos, para defender la soberanía de Venezuela. La soberanía de Venezuela es algo importantísimo, es la premisa de donde todo arranca. Hay personas, y quiero aprovechar estos minutos para destacar eso, que no le brindan mucha atención a la soberanía. No la consideran importante de ninguna manera, no la determinan, no la perciben. Cuando uno habla del bloqueo y del daño que le ha hecho el bloqueo a Venezuela, que ha interferido con nuestro libre comercio, Venezuela tiene derecho al libre comercio de sus productos como lo tiene cualquier país, que nos ha prohibido vender nuestro petróleo y nuestro gas, que nos niega el derecho a refinanciar la deuda externa, que ha perjudicado al empresariado venezolano. Es quizás el más perjudicado porque no tiene ni siquiera los mecanismos de defensa que tiene el Estado venezolano. Uno le habla del bloqueo y de las sanciones a algunas personas y te ven casi que como con lástima, como diciendo, qué necio es cuando eso, aquí no hay sanciones, aquí no hay bloqueo, eso no tiene ninguna importancia. O hay gente que cuando se habla el tema de las sanciones reduce la respuesta de, bueno, ¿y cómo importan camionetas de alta gama? Y el tema de las sanciones es más complejo que importar vehículos. Por eso, entonces la narrativa de la confrontación total ha captado incondicionales. Y hay gente que repite como loros, de lado y lado, aquí todo está perfecto o aquí nada sirve. Esa es la teoría del todo o nada. Entonces tenemos en el campo pedagógico, en el campo político, en el campo comunicacional, un reto muy grande por delante, que es sembrar conciencia de la importancia de la soberanía y luego
no solamente sembrar conciencia en la importancia de la soberanía, sino ejercerla, pero la tiene que ejercer el país todo. Por eso se están instalando en los estados estas comisiones regionales de soberanía y paz, que no tienen una atribución, una fuerza presupuestaria o jurídica, pero es un estado de conciencia, es un estado de coincidencia política, y hay que buscar aliados. Por eso yo sí le doy mucha importancia a esa correspondencia que repite, como tú bien lo dices, repite una cantidad de asuntos que todos sabemos, pero se trata es de puntualizarlos, de recordarlos, porque Venezuela está siendo víctima en este momento. Claro, y el reto de esta comisión y de todas esas réplicas que se van a dar en las distintas entidades del país es que el venezolano perciba que esto es un asunto de Estado, porque cada vez que hablamos de estos temas acá, la gente lo percibe como que los actores de oposición están defendiendo a Maduro, o están defendiendo una individualidad, y no que están defendiendo, bueno, al territorio, al Estado. Es decir, que el reto de esta comisión es que no se perciba como que esto es un problema del PSUV o esto es un problema de un sector político en particular. Qué importante eso que estás diciendo. E insisto con lo que antes mencionaba, la confrontación total. Entonces, si usted le dice a alguien que haya sido contaminado por ese virus de la confrontación total, si usted le dice a un, vamos a utilizar ese término, un chavista, ¿verdad?, que en el barrio hay aguas negras, que no hay agua, que hay apagones, que no hay transporte, que el salario no alcanza para nada. Entonces, esa persona, en vez de escuchar, estoy refiriendo a la gente que cree que está en los extremos, en vez de escucharle con atención, entonces, si usted es chavista, lo llama traidor, porque se supone que ese es un discurso prohibido, o al revés. Si usted dice qué buena la misión vivienda, qué bueno que se hayan abierto las zonas económicas especiales y que se esté explorando eso, qué bueno que exista diálogo con los sectores empresariales. Si usted comienza a ver una rendija de algo que le parezca positivo, del lado del extremo de la oposición, pues lo llaman vendido. El país no tiene futuro con esas actitudes. El país tiene que buscar defender el interés nacional, y así como es del interés nacional defender nuestras fronteras y la integridad territorial, así como es del interés nacional defender el salario de los trabajadores, defender el derecho al trabajo, defender la propiedad de quienes están dedicados a la agricultura y a la ganadería, así como es del interés nacional defender y restablecer una capacidad de respuesta mínima para los estados y para los municipios con un buen situado. Así es del interés nacional que potencias extranjeras no se inmiscuyan en las cosas que solo le corresponde a los venezolanos resolver. Si el señor Bolsonaro en el Brasil fue culpable o fue inocente de lo que se le está acusando, eso es un asunto de los brasileños. Si el señor Trump, cuando denunciaba que Biden le hizo trampa y que le quitó las elecciones, eso es un problema de los estadounidenses. Y los asuntos que nosotros tenemos, que son muy graves nuestros problemas y que son muchas nuestras necesidades, nosotros tenemos pleno derecho a seguir reclamando, a seguir denunciando, a seguir proponiendo para que se escuchen alternativas. Nada de esto, ni denunciar, ni reclamar, ni protestar, ni proponer, ni entendernos, ninguna de estas actividades nos está vedada ni queda disminuida porque defendamos la soberanía. Por lo contrario, cuando la soberanía se afecta, todo esto se afecta. Entonces la soberanía es del interés nacional, y por eso esta es la hora de defender sin complejos, sin complejos. Si usted es una persona que proteste o que denuncie porque se le debe un dinero, porque no le alcanza el salario, porque los hospitales no tienen insumos, usted no tiene por qué callar, pero usted no puede estar poniéndole una vela a cada santo para que a Venezuela le invadan o para que la gobierne una potencia extranjera o para que se le maneje desde élites económicas del extranjero. Usted tiene el deber y tiene el derecho de defender la soberanía. La soberanía es un patrimonio de todos, no es un patrimonio de quien circunstancialmente está en el gobierno o a quien circunstancialmente se quiera atacar. Mucha gente incluso cree, Carlos, permíteme esta ñapa, no solo 10 segundos, mucha gente cree que estos ataques de Trump o de Rubio son contra Nicolás Maduro, o contra Diosdado Cabello, o contra Jorge Rodríguez, o contra Delcy. Mucha gente tiene la ingenuidad de creerlo así. Estos son movimientos bien pensados
para apoderarse del petróleo venezolano. Esto no tiene vuelta de hoja. Esa es la intención, ese es el propósito y duele mucho que haya venezolanos al servicio de eso. El reto precisamente es que la gente no sienta que, bueno, que todos esos temas que menciona Claudio Fermín están quedando en segundo plano o dejan de ser reclamos para la clase política y para los distintos sectores. El tema del salario, el tema del, bueno, el tipo de cambio en nuestro país, todos los temas que la gente a diario está enfrentando en paralelo a esta amenaza. Nuestro usuario en Telegram es el que estamos utilizando cuando estamos en nuestro segmento de entrevistas. Hoy conversando con Claudio Fermín. Comenzamos con Domingo Vides, que por acá nos escribe: el pueblo venezolano clama y exige un diálogo por la paz entre el gobierno y todos los factores de la oposición venezolana sin exclusión y un compromiso de ambas partes para respetar y cumplir dicho acuerdo en favor del bienestar de la República, ya que es muy poco probable que la Armada norteamericana mueva esos buques de guerra fondeados en el mar, sin que haya una salida consensuada entre las partes. Por encima de nuestras diferencias está el futuro de Venezuela. Diálogo entre los sectores políticos. Bueno, muy bien pensado y muy bien escrito por este televidente. Muchísimas gracias. El diálogo es fundamental. Solo un comentario, ¿no? Con todo respeto. Dice entre su redacción, o en su redacción, dice que es muy poco probable que ocurra la invasión. Bueno, eso sería un desastre, pero no estoy seguro, estadísticamente hablando, que alguien pueda poner sus manos en el fuego y decir que es poco probable. En un mundo como el que tenemos hoy, donde está ocurriendo esta barbaridad de Gaza, donde a los ojos del planeta, a los ojos del mundo, se está produciendo una matanza, un asesinato todos los días de seres humanos, de niños, de mujeres, de hombres, y cómo a los ojos del mundo se está diciendo sin ningún pudor, de la manera más descarada: queremos sacarlos de ese territorio porque nos vamos a apropiar de ese territorio. Es decir, dentro del descaro de quienes hoy tienen mecanismos de poder, bueno, todo es posible. Por eso es que entiendo la pedagogía del mensaje, pero yo por lo contrario diría, como un complemento, justamente porque es probable, porque no hay gente responsable ni hay gente sensata al mando de ciertas decisiones políticas, es por lo que el país tiene que unirse y tiene que levantar la voz. Y ver precisamente estos antecedentes, porque si hablamos del caso de Gaza, si recordamos la narrativa que llevó a todo esto, es que, bueno, todo estará justificado para eliminar al grupo Hamas. Y bueno, hay que ir a Gaza a ver qué está pasando, o ver las noticias, para que no solamente es Hamas que está pagando las consecuencias de lo que allí se ha venido dando. Antonio González por acá también nos escribe: saludos y un gran abrazo desde Macuto, Estado de La Guaira. Seguimos atentos a la defensa de nuestra soberanía. También Luis Loyo, saludos. Pregúntale a su invitado a qué le atribuye las derrotas en las elecciones, en los procesos electorales, cuántos integrantes cuenta su partido. Bueno, estamos hablando del tema. Bueno, por cierto, estamos cumpliendo Soluciones para Venezuela, estamos cumpliendo 7 años. Y en esos 7 años hemos sido siempre partidarios de participar. Cuando nosotros nos fundamos hace 7 años, el año 18, cuando esto ocurrió, existía toda una campaña, todavía lo hay, pero en aquel entonces estaba en su máxima expresión, una campaña según la cual quienes votasen eran unos sinvergüenzas, eran unos traidores, eran poco menos que una gente indeseable y vendida, que lo honesto era no votar. Bueno, y dentro de ese clima, nosotros nacimos a la vida pública defendiendo el voto y llamando a votar. En estos primeros 7 años ha habido un clima de confrontación total, de confrontación absoluta, que trata a quien piense distinto como un leproso, como alguien que le puede contagiar, como alguien que usted no debería ni saludar. Y nosotros nacimos no solamente promoviendo el voto, en lo que creemos, en la participación política, sino que hemos promovido el diálogo, el entendimiento, el acercamiento, con todo lo que eso ha traído. Eso ha traído como consecuencia un costo político. Las campañas de Guabinoso, las campañas de débil, porque hay quienes creen que lo fuerte y que lo correcto es declarar la guerra a muerte. Hay quienes creen que lo correcto es asesinar e invalidar políticamente a quien no piense como usted. Nosotros tenemos la bandera del entendimiento en beneficio del interés nacional. Y por supuesto somos un partido político pequeño, naciente, que
que emerge en momentos de confrontación, donde la gente le presta importancia también a la economía del voto. La gente dice, bueno, me parece que lo que esta señora está diciendo o lo que este joven está planteando es razonable, pero no quiero perder mi voto. Entonces, bajo ese esquema de la economía del voto, cuando usted no forma parte ni es beneficiario de la confrontación general, que además muchas encuestas de opinión reproducen de manera interesada, porque ha quedado así demostrado, bueno, entonces usted va en desventaja. Así que nosotros no presumimos de haber sido victoriosos en nuestros procesos electorales. Nosotros presumimos, si se permite esa actitud, de otra cosa, de haber defendido nuestros valores, el derecho a participar, el voto, frente a quienes lo engañaron a usted diciéndole que la salida era la abstención. Nosotros presumimos y tenemos orgullo de plantear los acuerdos, los entendimientos, la convivencia, mientras quienes hay que le han convencido a usted que lo correcto es segregar, discriminar, no hablarle a ese otro pedazo de Venezuela. Nosotros hemos emergido defendiendo la soberanía nacional, mientras hay quienes están ofreciendo como en subasta los recursos naturales del país, regalándolos a cambio de ellos tener algo de poder. Así que en estos 7 años estamos muy orgullosos de nuestras posiciones cívicas, de nuestras posiciones políticas, y aunque en las últimas elecciones nuestros resultados fueron muy modestos, quiero aprovechar para felicitar desde acá a nuestro alcalde, el alcalde Becerra en Capacho Viejo, un líder extraordinario de Soluciones para Venezuela que logró alcanzar la victoria en la alcaldía de Capacho Viejo en el estado Táchira, y felicitar a los concejales de Soluciones para Venezuela que lograron la victoria, lograron la representación en 10 estados del país. Por cierto, que aparte de nuestro alcalde Becerra en Capacho Viejo, nosotros respaldamos muy modestamente, pero respaldamos a 34 otros alcaldes que no eran de Soluciones, pero que formábamos parte de esa propuesta. Y aquellos que perdieron, aquellos que no lograron el triunfo, que ganó otro venezolano, bien sea del PCV, bien sea de Fuerza Vecinal o bien sea independiente, otros venezolanos ganaron. Siempre alguien ganó, pero aquellos de Soluciones para Venezuela que no tuvieron éxito electoral siguen levantando sus banderas por nuestros programas, por la defensa de la soberanía, por el respaldo y la protección de los más vulnerables y los más débiles, por la defensa del voto, por promover la convivencia política. Ese es el país que nosotros queremos y no vamos a descansar en lograrlo. Cerramos por acá con Héctor González. Buenos días, feliz inicio de semana. Pregúntele a su invitado cómo se puede hablar de paz en un país donde no hay posibilidad de elegir con respeto al elector. Dice por acá Héctor González. Bueno, yo no creo que Venezuela sea un ejemplo de armonía ni de paz política. No, yo creo que en Venezuela tenemos un forcejeo permanente, un forcejeo difícil para defender el Estado de Derecho. En Venezuela, ¿cuántas veces hemos pedido una amnistía política? Venezuela necesita un proceso, como se le llamaba hace varias décadas, de pacificación real. Yo convengo y comprendo, entiendo perfectamente. No entenderlo sería un acto de irresponsabilidad. Yo entiendo que si una persona, un ciudadano cualquiera, intenta un magnicidio, intenta un golpe de Estado, es tomado en flagrancia en un acto de violencia, disparando o cometiendo un acto ilegal de esta naturaleza, pues debe ser detenido y sometido a juicio. Y por supuesto, al estar detenido, pasa a la categoría de preso político porque no está detenido por estafa, por robo, por violación, está detenido por una acción política de violación a la Constitución y a la paz. Es decir, hay presos políticos que no quisiéramos tener, pero que han dado pie para estar detenidos. Pero hay otros centenares que hicieron de samaritanos obsequiándole un vaso de agua a alguien en una manifestación, o pusieron un tuit por sus teléfonos diciendo que tal fulano es un corrupto o que no sirven, o que hay apagones, o que quiere un cambio de gobierno, o lo que sea. Eso no es razón para estar preso. Entonces nosotros, nadie está diciendo, bueno, al menos yo no puedo decir eso. Eso sería primero mentira y sería una necedad. Decir que en Venezuela hay una paz absoluta. No, en Venezuela tenemos ese conflicto. En Venezuela hay trabajadores que desde hace muchos años observan que sus contratos colectivos, eso es letra muerta, esos contratos colectivos.
Eso no puede generar paz. En Venezuela tenemos proveedores y contratistas del Estado, bueno, que hicieron un gran esfuerzo para tener una papelería, una venta de muebles, para tener una ferretería, para tener una constructora, X, Y, Z. Y le hicieron un trabajo al Estado y tienen 5, 10, 15, 20 años que no pueden cobrar su trabajo y que fueron a la quiebra. En Venezuela hay personas, trabajadores que dejaron de trabajar en un organismo público hace 8, 9, 10 años y no han cobrado sus prestaciones. Es decir, nadie está diciendo, por eso es preciso aclararlo para que los interesados no enreden lo que no hay que enredar. Nadie está diciendo que nosotros vivimos en un paraíso, en Disneylandia, no. Nosotros tenemos problemas serios, pero esos problemas los tenemos que resolver los venezolanos. Y esos problemas los tenemos que resolver, Carlos, disculpa.